Muy buenos días, estás escuchando Oraciones de Fe con Patricia Rangel en este tu mini espacio a través de estas ondas benditas en Radio Encuentro 307. Muchas gracias por estar escuchándonos en este viernes que es el último viernes de Cuaresma y bueno, pues vamos a estar hablando un poquito sobre eso. ¿Qué tal vivimos nuestra Cuaresma? Estamos ya en los últimos días de la Cuaresma 2020 y ha sido una Cuaresma que de por sí se está viviendo de una manera muy diferente. Estamos viviendo, yo creo que la Cuaresma de nuestras vidas. Dios quiera que no volvamos a pasar por todo lo que hemos estado pasando durante este tiempo. Y bueno, pues retomando un poquito lo que hemos estado viviendo, comenzamos la Cuaresma el miércoles de ceniza y bueno, la Cuaresma está por terminar. La Cuaresma dura desde el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la Cena del Señor el Jueves Santo. Entonces, ya para el próximo viernes ya no vamos a estar en Cuaresma. Es por eso que hoy es el último viernes de Cuaresma. La próxima semana ya será Viernes Santo. Y bueno, yo quiero hacerles una preguntita a todas las mamás que están por ahí en sus casitas escuchando la radio en este momento. Yo quisiera preguntarles algo. ¿Cómo es que ustedes han vivido esta Cuaresma del 2020 en su casa con sus hijos? Porque de repente estábamos acostumbradas a hacer ciertas prácticas, por ejemplo, íbamos a rezar el Vía Crucis a la iglesia, pero de repente ya no pudimos hacer eso. Se vino todo este problema de salud que estamos pasando y nos tuvimos que quedar en casa. Entonces tuvimos que darle sentido a esa frase que quizás ustedes ya habían escuchado antes de la iglesia doméstica, que la casa es la iglesia doméstica. Y bueno, ahora sí que la estamos tomando bien en serio, ¿no? Porque estamos hasta viviendo la Santa Misa a través de la televisión, a través de YouTube, en el celular, como podamos, pero estamos nosotros tratando de seguir aprendiendo, de seguir viviendo nuestra Cuaresma de una manera en que podamos mostrarles también a nuestros hijos que aunque la iglesia, no podemos ir a la iglesia ahorita, pero podemos vivir nuestras tradiciones desde la casa. Y bueno, pues ahí entran qué tradiciones tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo en mi casa, yo tengo la devoción de rezar el rosario y especialmente en este tiempo de Cuaresma, pues me gusta rezar el rosario, estoy rezándolo más en la familia, con la familia, especialmente con mi hijo, nos ponemos a rezar el rosario. A él le gusta mucho rezar la coronilla, se le hace una oración muy fácil para él y dice que es muy cortita, entonces a él le gusta mucho rezar la coronilla. Pero aparte de todo, estamos durante esta Cuaresma especialmente, estamos rezando el Vía Crucis los viernes. Cada viernes estamos rezándolo y uno de los viernes lo llevé a una casa de retiro donde hay un jardín muy grande y muy hermoso y ahí están las estatuas del Vía Crucis, cada una de las 14 estaciones, pero son estatuas y él pudo apreciarlo ya no en fotografía sino en las estatuas y es una experiencia que yo tenía muchas ganas de que él viviera, para que no le digan, que no le cuenten, que él lo viviera, que lo experimentara y que viera cuál era la diferencia. Y tú, mamá, que estás escuchando la radio en este momento, yo te invito a que hagas otras cosas divertidas o cosas nuevas para los niños, para que los enamores de Jesús. Yo también tengo un cuento del Vía Crucis que le cuento a mi hijo y a él se le hace muy interesante cómo yo le voy narrando cada una de las estaciones y cómo yo lo voy metiendo y cómo le digo, bueno, Pilato se lavó las manos porque no quería ser
el causante la muerte de ese inocente, de Jesús. Y le pregunto yo, hijo, ¿y cuántas veces no nos lavamos nosotros las manos? ¿Cuántas veces no, en vez de salir al frente por el que no puede defenderse, nos lavamos las manos como Pilatos? Y entonces lo pongo a pensar y a meditar un poquito en la pasión. Porque es necesario que los niños sepan que el Señor caminó por esa vía dolorosa con un propósito muy grande para nosotros, y con mucho amor cargó en la cruz y se fue por ese camino, y no fue fácil porque cayó 3 veces, pero se levantó y lo levantaron y continuó. Y todo el Vía Crucis, pueden ustedes, mamás, hacerles un cuentito también y contárselos y hacerlos partícipes de eso, ¿no? De eso que se está viviendo. Pues el Vía Crucis es una de las devociones que nosotros tenemos para estar conmemorando la pasión de nuestro Señor y para saber que estamos en Cuaresma, ¿no? Pero también tenemos otras, por ejemplo, el ayuno los viernes, el miércoles de ceniza y todos los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo nosotros ayunamos. Y bueno, aquí entra un poquito de que si será bueno que los niños ayunen o no, y yo pienso eso es una idea personal, que es bueno que los involucremos desde pequeños para que vayan haciéndose el hábito de el ayuno. Y a lo mejor no los vamos a poner a ayunar a pan y agua, ¿verdad? Pero que coman un poquito menos o que se priven de algo que les gusta mucho en ese día, y pues ellos ya están practicando y eso les va a servir muchísimo para cuando sean grandes. No sé las experiencias que ustedes les haya tocado vivir en sus casas, o qué tanto sus papás les hicieron partícipes de lo que era la Cuaresma, porque yo creo que todos tenemos ahora sí que un pasado, un empezar, y cómo fue que a nosotros nos enseñaron, ¿no? Yo no tengo muchos recuerdos de cómo viví yo la Cuaresma en casa con mi mamá. Nosotros fuimos muchos, fuimos 13 de familia, tengo 12 hermanos, 12 y yo 13, entonces éramos muchos. Yo pienso que mamá se la pasaba casi siempre en casa cuidando a los niños, pero yo me he fijado al paso de los años y después de que nació mi hijo especialmente, en la poca atención que reciben los niños, para la poca evangelización que hay para ellos. Lamentablemente en la iglesia, y digo lamentablemente, y no es porque la iglesia no quiera, pero yo veo que en la iglesia les dan el catecismo y no hay después no hay retiros para niños, no hay cosas para niños donde nosotros podamos llevarlos y que los niños puedan seguir aprendiendo. Y hay veces que hay en algunos lugares muy, muy apartados, muy lejanos de donde nosotros vivimos, y muchas veces decimos, ay no, si lo hicieran así como en la iglesia que está aquí a 15 minutos de mi casa. Y yo creo que es nuestra responsabilidad, papás, mamás, de a veces movilizarnos si no encontramos algo que los esté evangelizando, de llevarlos a otros lados para que los niños sigan creciendo, se sigan alimentando, porque es bien importante. No sé en la situación por la que cada uno ha pasado, pero en lo personal yo pasé por mucho tiempo en que no estuve nada cerca de Dios. Y de repente el Señor vino y me tomó, y ya habían pasado muchos años de que yo había hecho mi primera comunión y había vivido mucho tiempo. No puedo decir retirada de la iglesia porque iba a misa, pero ya no había catecismo, ya no había retiros, ya no había nada. Entonces, espiritualmente, en realidad yo no había crecido nada. Y es algo que yo quisiera que mi hijo no pase por ahí. Yo quisiera que él continúe creciendo en la fe, que crezca como Jesús, que crezca como cuando el niño Jesús iba creciendo en sabiduría y gracia. Eso quisiera yo para mi hijo, para que no sufriera tanto cuando sea grande, porque cuando vamos creciendo de la mano de Jesús,
nuestros problemas se miran menos grandes, podemos sobrellevar las cosas con mucha más paciencia. Y yo pienso que es algo que necesitamos de dejarles a los niños esa semillita. Y la Cuaresma, pues ese es un tiempo hermosísimo donde el Señor nos da una oportunidad más. ¿Para qué nos da la oportunidad? Bueno, nos da la oportunidad de arrepentirnos si llevamos una vida de pecado y de regresar al buen camino. Es un tiempo de conversión, es un tiempo en donde nosotros podemos meditar mucho en cómo hemos llevado nuestra vida durante todo el año y hacer los cambios que sean necesarios para ser mejor cristiano, para ser mejor persona. Y todo eso podemos también hacerlo junto con cada uno de los miembros de nuestra familia cuando los incluimos en este proyecto, ¿no? Bueno, vamos a vivir la Cuaresma y la vamos a vivir como Dios manda, ¿no? Esta Cuaresma ha sido muy diferente porque la estamos viviendo en casa, pero yo creo que también tenemos una oportunidad grandísima para enseñar a nuestros hijos, por ejemplo, a comportarse en misa. No sé si a ustedes les ha pasado que ya estamos en misa, estamos ahí sentados y el niño empieza, ¿ya mero se acaba? Se está tardando mucho el padre. ¿Ya mero se acaba, mamá? No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado, quizás no en estos días porque no ha habido misa en la iglesia, pero me ha pasado. Y no me deja ni escuchar misa ni él escucha. Entonces, ¿cómo hacerle para que los niños sean más fervorosos, para que los niños se comporten en misa, para que se queden calladitos? No sé si a ustedes les ha pasado que yo veo otros niños que se portan muy bien en misa. Yo digo, ¿por qué mi hijo no puede portarse tan bien así? Y saben, es que todos los niños son diferentes y todos los papás tenemos una manera de educarlos, pero yo creo que este es un tiempo excelente, porque aquí la estamos viendo en la televisión, muchas veces estamos viendo una misa que ya pasó en la mañana, pero por el horario no la pudimos ver, pero igual la estamos viendo desde el principio a fin. Bueno, aquí sí podemos decirle, mira hijo, ahí dice cuánto tiempo dura, vamos a tratar de estar en silencio, vamos a contestar cuando haya que contestar, vamos a participar de la misa. La primera misa que nosotros vivimos aquí en casita, para mí fue sorprendente porque Ángel participó de una manera increíble, que yo de verdad que yo pensaba que iba a estar irreverente porque pues es en la sala de la casa y no, me sorprendió muchísimo que él estaba participando, estaba rezando, se hincó, se levantó. Bueno, fue algo muy bonito, nomás nos faltó pedir la ofrenda, pero todo lo demás lo hicimos tal cual. Entonces, yo creo que ahí yo me di cuenta de que todas estas semanas que lo he llevado a misa, todos estos años, porque el niño tiene 10 años y siempre ha ido a misa, especialmente desde que hizo su primera comunión, él no falla a misa. Creo que desde que hizo su primera comunión, ahorita, que ya son alrededor de 3 años, solamente ha faltado 2 veces a misa y las 2 veces no ha sido por culpa mía, ha sido bueno, sí es culpa mía, ¿verdad? Pero yo estaba en 2 retiros diferentes y quien quedó encargado de llevarlo no lo llevó. Entonces, igual fue mi pecado, pero procuro de que el niño vaya a misa cada semana, lo tomo muy, muy en serio esa responsabilidad. Y yo creo que él ya está en la edad de que ya se le habla y él entiende que tenemos que ir a misa porque es uno de los mandamientos de la ley de Dios, que tenemos que santificar las fiestas y él entiende que tenemos que hacerlo. Y sí cuestiona, porque los niños cuestionan, los niños preguntan, ¿por qué yo sí, por qué él no? ¿Por qué yo sí, por qué ella no? Entonces contestarles todas esas preguntas les edifica muchísimo, les edifica tanto. Ángel me preguntó hace unos días el por qué tenemos que comulgar cada que vamos a misa.
Y yo le dije, bueno, no siempre comulgamos. Tú sabes que a veces cuando estamos en pecado, pues no podemos comulgar, pero luego nos confesamos y vamos y comulgamos. Dice, pero ¿por qué tenemos que comulgar siempre? Le digo, bueno, así como tenemos que comer siempre para alimentar nuestro cuerpo, así tenemos que comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo para alimentar nuestra alma, porque ese es nuestro alimento espiritual. Y yo le di esa explicación en el carro cuando íbamos a la escuela, tranquila, una conversación normal de todos los días. Y unos días después lo escuché que le estaba diciendo a su prima, tu alma está muy débil. Y ella le dijo, ¿por qué? Y le dice, porque no comulgas. Y la Eucaristía es el alimento para tu alma. Entonces, mamás, ustedes que están escuchando la radio, déjenme decirles que es bien importante que les hablemos y les hablemos muchísimo de las cosas de Dios, porque los niños son esponjitas que todo van agarrando y eso que ustedes están sembrando en sus corazones, eso ellos están yendo a platicarlo allá afuera y es una alegría muy grande y una satisfacción para los padres cuando vemos que un niño de 10 años hace ese tipo de comentarios. Entonces yo las invito, mamás y papás, a que hagan lo que sea necesario para que sus hijos sigan creciendo en la fe, que aprovechen todas las oportunidades que nos da nuestra Santa Iglesia, especialmente, por ejemplo, ahorita la Cuaresma, para hablarles mucho de esto que está sucediendo en la Cuaresma, que es un tiempo de prepararnos para el Triduo Pascual, de prepararnos para esa pasión del Señor, ese camino de las lágrimas que va a recorrer desde que es condenado a muerte hasta que llega a la cruz y muere por nosotros, pero no termina todo ahí. Siempre hay que recordar y recordarles a nuestros hijos que la muerte la venció Jesús, que el día de la resurrección de nuestro Señor Jesús nos abrió las puertas del cielo y ese día es el más glorioso. Es el día en que todo se consumó y que gracias a la generosidad de Jesús de haber venido, de haberse hecho carne, el Dios se hizo carne para salvarnos a nosotros, para darnos la oportunidad de poder llegar al cielo algún día. Y eso siempre tenemos que tenerlo en mente nosotros como papás y dejárselo como herencia a nuestros hijos, porque saben, no importa si no les dejamos dinero, si no les dejamos una casa, si no les podemos dar estudio, pero si podemos sembrar en el corazón de nuestros hijos la fe, eso va a ser lo que al final va a contar, que nuestros hijos tengan fe, porque eso los va a hacer que algún día nazcan a la vida eterna. Eso va a ser la herencia mejor que podamos dejarles, la oportunidad de ganarse el cielo. ¿Y cómo lo van a hacer? A través del conocimiento. ¿Y cómo van a aprender de lo que nosotros les enseñemos hasta que tengan la edad en que ya ellos solos digan, ahora sí, yo voy a ir a retiros, yo voy a ir a encuentros, yo voy a ir a tomar charlas, yo voy a tomar un curso de teología? Ya ellos van a ser independientes y van a tratar de buscar al Señor. Pero ahorita, cuando ellos están pequeños, es nuestro tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta charla de Cuaresma. Que Dios les bendiga infinitamente y nos vemos mañana, o nos escuchamos más bien mañana en otro mini espacio. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos.